Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 99. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile, y como siempre, con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Raimundo? Todo muy bien, por suerte. Acá contento por hacer una nueva emisión del Mundo desde el Sur y como siempre agradecido a los oyentes que nos siguen, que se suscriben, que comparten el programa. Así que muy bien, con mucho calor en Buenos Aires. ¿Cómo anda todo por allá? Por aquí tuvimos mucho calor el fin de semana, pero hoy ya bajó 28 grados, 27 grados, agradable. Bueno, y por supuesto que con la locura del Mundial, así que no me puedo quejar. Bien, sí, acá estamos igual. Pero siempre, a pesar que hay Mundial, ¿no es cierto, Maximiliano? A pesar de eso, siempre estamos investigando y viendo qué pasa en el mundo. Pero claro, eso no termina nunca, no para nunca, está en nuestra esencia. Exactamente, nuestra esencia, nuestro ADN es buscar noticias. Sí, y tratar de desmenuzarlas un poco, lo que quizás algunos medios no suelen hacer. Exactamente, y ya que hablamos de eso, si te parece bien, voy a ir directo con la primera noticia. Muy bien. Resulta que la semana pasada o antepasada, fue hace unos 7-10 días atrás, Azerbaiyán se anunció, el anuncio lo hizo más bien Israel. Yair Lapid, primer ministro de Israel, que todavía está en ese cargo, porque pronto ya dejará de estar ahí, ¿no? Anunció que Azerbaiyán abrirá una embajada en Israel y específicamente en la ciudad de Tel Aviv. Sí. Israel ya se está expandiendo sus relaciones con el mundo musulmán. Exactamente, de hecho muy importante lo que tú dices, porque esta embajada de Azerbaiyán en Tel Aviv va a ser la primera embajada de un país de mayoría musulmana chiita en Israel. Claro. Ya tiene embajadas de países de mayoría musulmana, pero va a ser el primero en el cual hay una mayoría de musulmanes chiitas. Uh-huh. Interesante, sí. Azerbaiyán, un país contradictorio, ¿no? Con una dictadura, aliado a Estados Unidos en algún punto, no lejos de la órbita europea, también cercano a Irán, pero con problemas con Azerbaiyán. No está lejos de Rusia, que le vende armas, pero tampoco se alinea del todo, ¿no? Es como muy ambiguo. Y buenas relaciones con Turquía, ¿no? Claro. Y resumir un dato más. Resulta que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, estuvo en la reciente cumbre de la Liga Árabe, que fue a inicios de noviembre, fue como invitado, ¿ya? Por el presidente. Porque no es un país en el que vivan muchos árabes. No. De hecho, no es un país árabe propiamente tal. No. Y estuvo ahí. ¿Por qué? Porque resulta que Azerbaiyán desde 2006 es observador de la Liga Árabe. No sabía. Además, un par de datos más. Israel tiene una embajada en Bakú, capital de Azerbaiyán, desde 1993, y ambos países tienen relaciones desde prácticamente el nacimiento de esta república, después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por último, ambos países tienen lazos en materia de seguridad. De hecho, Israel le vende armas. Claro, sí. Israel ya le vendió armas en la antigua guerra, la primera guerra por el Nagorno-Karabaj contra Armenia. Claro. Y como tú decías, tú hablabas de Irán. Se comenta que la decisión de abrir la embajada se demoró simplemente porque Azerbaiyán temía que hubiese represalias de Irán. Yo creo que aprovecha este momento de turbulencia interna en Irán para hacer esto. Claro, es cierto, puede ser, sí. Bueno, interesante la noticia. Yo me voy a nuestra región. En Venezuela hubo una buena noticia realmente. Tanto el oficialismo como la oposición se reunieron en México, llegaron a un primer acuerdo con Noruega como mediador, por el cual, se comprometen a un montón a varios puntos, ¿no? A cumplir varios puntos. Es un principio de acuerdo. Ante este principio de acuerdo, se le desbloquean los fondos congelados en el exterior para proyectos sociales. Son $3.000 millones que Venezuela tiene que invertir en educación, salud, electricidad y para asistir a las víctimas de las lluvias. Ha habido varios lluvias, tormentas que han dejado
han provocado inundaciones, ha dejado mucha gente sin casa y además de esto, gracias a este acuerdo, Estados Unidos autorizó a la empresa petrolera Chevron a retomar las operaciones de explotación de los pozos petroleros en Venezuela. Esto le viene bien en el marco de la crisis energética por la guerra de Ucrania, así que un poco presionados, tanto la oposición como el oficialismo, en llegar a un principio de acuerdo, porque Estados Unidos autorizó una misión diplomática a mediados de año para poder extraer hidrocarburos de Venezuela y poder vendérselos a Europa. Por otro lado, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá instan a que se alcance un acuerdo electoral para 2024, que puedan participar todos en las elecciones, porque en general la oposición muchas veces no se presenta, el oficialismo se lo acusa a veces de fraude, bueno, todo lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Así que es un avance. Es un avance que bienvenido sea, y me llama la atención lo de Noruega. No, Noruega en realidad es mediador de muchos conflictos internacionales. Ha sido mediador en Sri Lanka, en la guerra civil, los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina. Noruega en general siempre tiene una misión mediadora. Sí, lo que me impresiona especialmente es que lo haga acá en Sudamérica, en América Latina. No sé si quizá lo había hecho antes, acá yo no soy un especialista, pero bienvenido. O sea, me parece que es mejor que lo haga un país con menos interés en la zona que otros. Claro, y por supuesto, el que prestó la sede de reunión, el terreno, fue México. Ah, perfecto, ya. Bueno, ojalá que esto siga avanzando, ¿no? Así es, ojalá. Qué bien. Bueno, vamos a seguir con noticias. Hemos dado hasta ahora 2 noticias que podríamos decir son positivas, por lo menos no son de algo malo. Y yo vengo aquí con una noticia que no es muy buena, pero tampoco tan terrible. Ya siguiendo nuestra tradición, porque ya es una tradición hablar sobre el cambio climático. Sí. Resulta que algunos científicos e investigadores de la Universidad de Aberystwyth del Reino Unido concluyeron más bien, que el derretimiento de los glaciares podría, comillas, liberar toneladas de bacterias, cierro comillas. Esto suena terrible, ¿no? Sí, me asusta esto. Es terrible lo que uno escucha. Esto se debe al cambio climático, ¿ya? Pero voy a decir algo. Se liberarían efectivamente más de 100.000 toneladas de microbios, incluyendo bacterias, ¿ya? Las cuales se filtrarían a lo largo de los próximos 80 años. Ocurriría este proceso, ¿ya? En la medida que se vayan derritiendo los glaciares. Esto significaría que la calidad del agua se vería afectada. Claro. ¿Ya? Y esto ocurriría especialmente en estas bacterias llegarían a lagos, a ríos, a fiordos y a mares. Sí. ¿Ya? Esto suena terrible, pero ¿cuál es la buena noticia? Porque tampoco hay que ser alarmista. Que hay un riesgo, pero hasta ahora lo que ellos han concluido es que no es tan grande. O sea, efectivamente se van a liberar todas estas toneladas de microbios y de bacterias, sí, pero solo algunas de ellas podrían ser potencialmente dañinas para el ser humano. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Pueden llegar a ser peligrosas o se incorporarían al ecosistema de manera natural? Claro, es lo que están analizando hasta ahora, porque ellos se dieron cuenta, por ejemplo, dentro de sus conclusiones dijeron que en general todos vemos a los glaciares como una especie de despensa o almacén gigantesco de agua dulce. Sí. ¿No es cierto? Pero lo que ellos dicen es que con esta investigación se han dado cuenta que los glaciares son unos verdaderos ecosistemas. Claro. Y ahí viene el tema de las bacterias, ¿ya? Entonces esto también va a depender de la velocidad con la cual se derritan los glaciares, ¿ya? Y también decía que en el fondo, ya para resumir, que lo importante es que
efectivamente va a haber una inmensa cantidad de bacterias, pero hasta ahora indican que el riesgo sería bajo porque la mayoría de esas bacterias no serían potencialmente dañinas. Claro. Bien, bueno, interesante, nunca me había imaginado algo así. Y menos mal que dicen que no va a ser aparentemente tan peligroso como uno supone, ¿no? Porque decís 100, no sé cuántas millones o miles de toneladas de bacterias, digo, que asusta el número, ¿no? No, asusta, claro, pero no hay que quedarse con el titular de las toneladas de bacterias. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, yo me voy a nuestra querida África. A ver, ¿qué pasó allá? Querida y castigada África. Hubo elecciones en el único país que tiene como idioma oficial el castellano, que es Guinea Ecuatorial. En realidad no debería ser una noticia porque las elecciones son un trámite, porque hay una dictadura prácticamente desde que se independizó el país en 1968. No es una novedad si digo que el presidente Teodoro Obiang ganó las elecciones presidenciales, que es el mandatario que más años lleva en el poder en el mundo. Lleva 44 años, desde el 78. Es una brutalidad. Está en el poder cuando derrocó a su tío. Ah, ¿en familia? Sí. En el 68 se independizó de España y en el 78 tomó el poder Teodoro Obiang, cuyo vicepresidente es su hijo, Teodorín. Bueno, ¿sabes qué porcentaje de votos sacó Teodoro Obiang en las elecciones presidenciales? Me imagino que un aplastante 98%, 95%. No llegó a tanto, no, sería escandaloso si fuese algo así, no sería una democracia. 94,9%. Ah, bien, lo moderó, lo moderó. Sí, porque había otros dos candidatos que uno denunció fraude, pero no mucho. Esto es un tongo, claramente. Claro. Después también se renovó el Parlamento. De los 100 diputados, obtuvo 100 escaños el oficialismo. Y el Senado, de los 55 senadores, obtuvo 55 escaños. Así que bueno, así están las cosas en Guinea Ecuatorial. Y acá ¿por qué hablo de esto, no? Que no sería una noticia, digamos, ya se sabía que iba a ganar. Porque hasta 2002 se demonizó a Guinea Ecuatorial, principalmente desde Occidente, pero en 2002 hubo un importante descubrimiento de yacimientos de petróleo, las empresas norteamericanas comenzaron a explotarlo y no se habló más de la dictadura de Guinea Ecuatorial, ni de la brutalidad, ni las violaciones a derechos humanos, si bien Amnistía Internacional, hay condenas, ONG condenan, pero de los gobiernos occidentales es muy tibio. España mismo tampoco presiona demasiado a España como ex colonia, como es potencia colonial, digo, ¿no? Así que quería mostrar un poco como de algunos países se habla se señala las dictaduras, pero Guinea Ecuatorial casi no se habla. Sí, no se habla y la verdad preferiríamos hablar de otros temas de este país y no de una dictadura eterna, pero es lo que hay nomás. Sí, así es. En fin. Así que bueno, con esto era más bien una noticia de color. Y si te parece, vamos pasando ya a los análisis. Sí, ahora justamente vamos a hacer una pausa porque hay que descansar un poco, pero a la vuelta estaremos con nuestros famosos análisis y voy a empezar con mi tema. Dale, ¿querés adelantarnos algo? Por supuesto, siempre hay que decir algo antes, ¿no? Voy a hablar sobre lo que está pasando en Irán. ¿Qué ocurre actualmente en Irán? Interesante, mucha turbulencia, así que después de la pausa nos contás bien. Absolutamente, así que ya volvemos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 99. Y sin más preámbulos, vamos directamente al tema. Ha habido manifestaciones, marchas, policías de la moral, asesinatos de manifestantes. Pero nos vas a hablar de eso y de algo más, ¿no? ¿De Irán? Sí, claro. Primero vamos a hablar un poquito qué es lo que está pasando hoy, de lo poco que se puede saber. Y después vamos a entregar algunos datos que nos pueden servir bastante para tener una mejor imagen, pero específicamente de la situación
de los derechos humanos, de cifras que, lamento, es un análisis muy frío, de algo que no tiene nada de frío, pero es lo que nos permite mostrar lo que está pasando. Bien, adelante. Como recordatorio, que la gente sepa que esto empezó el 16 de septiembre. Que no se confunda con anteriores protestas que ha habido en Irán, porque ha habido en distintas épocas distintas manifestaciones. ¿Ya? Sí. Que puede que algunas de esas estén ligadas por los temas que han involucrado, pero esta no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Ya? El 16 de septiembre se produjo la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de la moral que existe en este país y murió bajo la custodia en una comisaría o algo así, en un centro de detención, y desde entonces la gente salió a protestar. Sí. ¿Qué ha pasado en estos 2 años y medio? Yo voy a dar datos que llegan hasta el 20 o 18 de noviembre, así que en el fondo son 2 meses. ¿Ah? Sí. Se estima que hay al menos 2.000 acusados de delitos, ¿ya? Y ya hay 6 personas que han sido condenadas a pena de muerte. Hay más de 300 muertos. Las cifras oscilan entre 300 y los 420 fallecidos. Después vamos a dar el detalle. Realmente no se sabe muy bien qué está pasando en Irán, porque allá hay un control por parte del Estado de los medios, y tampoco son muchos los periodistas que logran trabajar allá, me refiero a periodistas extranjeros, y los que lo logran tampoco tienen muchas libertades. De hecho, ayer u hoy se informó que fue detenida una periodista de la BBC. Hasta ahora, además, en septiembre hubo algunas tibias declaraciones de los países occidentales, de la ONU, pero después no ha habido, la verdad, no ha habido una gran presión. No ha habido amenazas de sanciones, ni llamados a boicotear. Como queda la impresión que lo han dejado como un tema interno. No sé si comparte esa postura, Maximiliano. Sí, es verdad, hubo un cambio. Al principio hubo muchas más condenas y ahora está bastante tibia. Las condenas se han aplacado. Así es. Entonces, hay información que llega. Yo aquí voy a citar a Naciones Unidas, que dicen que, según la información que ellos han podido recopilar, habría al menos 14.000 personas, incluyendo niños, que han sido arrestadas en este contexto de protestas y manifestaciones espontáneas. Sí. ¿Qué está pasando también allá? Las manifestaciones, por lo que uno puede ver a través de las redes sociales y algunos medios, como algunos medios iraníes que operan desde el exterior, las manifestaciones son diarias y en diversas regiones y o ciudades del país. O sea, esto sigue. Y uno puede ver, quizás tú lo has visto en redes sociales también, videos donde se muestran manifestaciones bastante masivas. Sí. En concreto... ¿sí? No, iba a decir que a veces los videos no se pueden chequear si son de esta época, si son manifestaciones anteriores. En las redes sociales muchas veces hay que tomarlo con pinzas porque no se pueden fechar muy bien cuando sucedieron, ¿no? Es un gran punto el que toca Maximiliano, porque no tengo nada más que aportar. Es así, lo que dice Maximiliano ocurre tal cual. El famoso tema de las noticias falsas o manipulación. O sea, presentar un video que fue real, pero que quizás fue hace 5 o 10 años y lo ponen ahora. Pasa en Irán y pasa en todo el mundo, digamos. Sí. A propósito del Mundial de Qatar, también este tema de Irán entró allá. Todos vimos el partido inicial de Irán, en el cual los jugadores no cantaron el himno de Irán. Uh-huh. Y los hinchas en el estadio también expresaron su rechazo. Incluso grandes ídolos del fútbol iraní, como Ali Daei y Ali Karimi, que jugaron en Alemania, han apoyado a los manifestantes, y en los días previos se informó que un destacado jugador iraní de fútbol fue arrestado y está en este momento no se sabe si en la comisaría, en un centro de detención. Y por último, Irán ha rechazado lo que ha dicho las Naciones Unidas, la ha acusado de tener un doble estándar, y lo mismo ha dicho con algunos gobiernos, especialmente con Alemania, y en el mismo Mundial, de hecho, algo muy llamativo, el ex jugador alemán, el ex futbolista alemán Jürgen Klinsmann, conocido en todo el mundo, es el entrenador de Estados Unidos, ¿no? Lo fue y ahora es parte del comité de organización de Qatar o algo así. ¿Ya? Y el otro día, a propósito de fútbol, hizo unas declaraciones bastante ambiguas, supuestamente futbolísticas, pero
fueron interpretadas como en el fondo, habló muy mal de la cultura iraní. Y de la cultura, no del gobierno. De la cultura. Dijo algo como que es parte de la cultura iraní, pegarle a los rivales, hacer tiempo, una cosa así. Y le llegó la respuesta del gobierno de Irán, por supuesto. Así que esa es la situación actual de Irán. Sí. Ahora, vamos a irnos a los datos, porque finalmente eso es lo único concreto. Lo demás es parte de lo que uno va recolectando, pero esto ya son cifras oficiales. Según ACLED, que es un organismo conocido internacionalmente que se encarga de estudiar la violencia en el mundo, los conflictos armados, ¿ya? A eso se dedica. Entre el 16 de septiembre y el 18 de noviembre hubo 1.490 eventos, de los cuales 1.254 fueron protestas. Claro. El resto es así: 8 batallas o enfrentamientos, 6 explosiones y violencia remota, 31 casos de violencia contra civiles, 11 hechos estratégicos. Hechos estratégicos, por ejemplo, es asesinar, este es un ejemplo, esto no ha pasado en Irán, asesinar, por ejemplo, al presidente. Eso se entiende como un hecho estratégico. Claro. Quemar el Congreso, ¿ya? Y aquí está la gran parte de esto. 180 han sido disturbios. Sí. O sea, lo que más se puede ver son protestas y disturbios. ¿Qué hay de cierto en lo que el gobierno dice que hubo policías asesinados también por manifestantes violentos como respuesta a la represión? ¿Hubo policías asesinados también? No, yo sé que Irán ha dicho que hay 50, tengo entendido que ha dicho, de hecho hace 4 días, Irán dijo que habían asesinado a 50 a 50 policías. Sí. Ahora, esa es la versión que hay Irán. Yo lo que he leído de organismos de derechos humanos y algunos medios iraníes que operan desde el exterior y lo de la ONU no mencionan nada de esto. Ahora, puede ser que yo tendería a creer que quizás la cifra no es tan alta, pero es probable que hayan muerto policías. Todos hemos visto que las manifestaciones sociales en general en el mundo, en un contexto tan hostil, derivan en que evidentemente hay grupos de la sociedad civil que se ponen más violentos y es probable que haya algunos policías muertos. Sí. ¿Tú cómo ves el asunto? No, sospecho que al no tener información, y suena lógico lo que decís, porque muchas veces cuando hay una represión tan brutal con tantos muertos, se produce esa reacción muchas veces que termina también en hechos terribles del otro lado, ¿no? Uno puede decir, bueno, es dentro de la violencia de la batalla se justifica, pero bueno, son seres humanos los que están muriendo, ¿no? De uno y otro bando. Por supuesto, siempre los civiles son los más desprotegidos, ¿no? Cuando salen a protestar. Exactamente. Yo al respecto voy a aportar con un video que yo vi, que se supone que es verídico. Se ve a un policía iraní golpeando a una mujer que está protestando en forma pacífica, pero también se ve que hay un policía iraní que ve esto, de inmediato viene corriendo, saca al policía iraní que está golpeando a la mujer y lo reta. Ajá. Y protege a la mujer. Entonces, yo creo que pasa de todo. Claro, en medio de un caos, todo tipo de acciones se deben llevar a cabo, desde las más terribles hasta acciones más humanas, como detener a tu compañero que está reprimiendo o golpeando a una mujer. Exactamente. Según ACLED, ha habido 381 muertos, 206 fallecidos en las protestas y el resto en la violencia que había en general durante este mes. Claro. Perdón. 206 por las protestas y el resto, cerca de 175, en los disturbios o en los casos de violencia contra civiles, etcétera. ¿Ya? Sí. Un dato importante es que el 90,66% de las protestas fueron lideradas por mujeres. Ajá. Aunque cerca del 85% de las muertes han sido hombres. Claro. O sea, las mujeres lideran las protestas, pero los que están muriendo son hombres, principalmente. ¿Ya?
Interesante ese dato. Sí. Vamos a ir ahora a lo que dice la organización Iran Human Rights, que opera desde Oslo, me parece, en Noruega. Los datos van desde el 16 de septiembre, al igual que ACLED, pero llegan hasta el 22 de noviembre. Y ellos dicen que hay un poco más de muertos. ACLED dice que hay 381, según Iran Human Rights son 416, dentro de los cuales hay 51 niños. Claro. También dice que... Ah, sí, Maximiliano. No, decía tremendo ese número, incluyendo niños, tremendo. En 25 provincias del país se han asesinado manifestantes. Creo que Irán tiene 29 o 31 provincias, algo así, ¿no? No lo sé. No recuerdo en estos momentos, pero yo sé que por ahí va el número. O sea, en la mayoría de las provincias del país han muerto. Tiene exactamente 31 provincias. O sea, en 25 o 31 provincias han muerto manifestantes. Hecho este contexto, quisiera, para ir terminando ya, decir que hoy se anunció que Irán, luego del partido que su selección ganó el otro día, 2-0, en el Mundial, Irán liberó a 715 presos. Ajá. Pero con una condición. Tienen que haber estado presos, pero que no hayan cometido los siguientes delitos: atacar personal de seguridad, quemar el Corán o quemar propiedad privada. Claro. ¿Ya? Esto podría ser visto como un pequeño guiño del gobierno, pero lo concreto es que la represión sigue en marcha, así que aquí no hay diálogo. Tampoco hay, la gente se preguntará, ¿y qué piensa la población iraní? Bueno, por razones obvias, todos sabemos cómo es la sociedad, cómo es la política en Irán, no hay sondeos. No, claro. O sea, bueno, entonces uno no sabe realmente, la gente está a favor de las protestas, está en contra, uno supone que sí, pero uno no sabe. No, me imagino que al haber protestas en tantas provincias, debe haber una gran parte de la población que sale a protestar, otra no saldrá por miedo, y también se me ocurre que internacionalmente este contexto caótico dentro de Irán es aprovechado, como decías al comienzo, por Azerbaiyán para abrir una embajada en Israel, digamos, se aprovecha ese contexto para dar pasos que no se animarían a darlos en un contexto de normalidad, ¿no? Exactamente. Y todo esto, según diversos analistas, es un proceso irreversible. Queda la sensación que la gente perdió el miedo, están muriendo, pero igual salen, y por lo tanto muchos creen que aquí esto va a terminar tarde o temprano con cambios en Irán. Algunos dicen que puede caer la teocracia, otros creen que no va a pasar eso, pero que sí hay una apertura, por ejemplo, que el uso que ya no se restrinja el uso la vestimenta, que las mujeres puedan elegir libremente qué tipo de ropa usan. Hay que ver eso, ¿no? Si se aplica realmente y hasta qué punto. Esto puede ser para largo, así que lo vamos a estar siguiendo, Maximiliano. Y por último, ya con esto termino, recordarle a la gente que Irán siempre ha sido un país al cual todo el mundo lo mira y en el cual diversas potencias han tenido influencia. Yo rápidamente voy a mencionar algunos hitos, Maximiliano. En 1951, el entonces primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo. ¿Ya? Y 2 años después se realizó un golpe de Estado en su contra, ¿ya? Para fortalecer al Shah de Irán, Ali Reza Pahlavi, ¿ya? Ajá. Esto fue... No es casual, me parece, ¿no? Un hecho debe estar ligado al otro. Exactamente. Porque resulta que el Shah de Irán fue un gran aliado de Occidente y de hecho, en 2013 la CIA reconoció que había planificado esto junto al Reino Unido. Claro, ¿ya? Claro. Y esto a su vez derivó que se occidentalizó el país a tal punto, ¿ya? Pero también siempre se menciona que la revolución islámica fue por la occidentalización del país, pero lo concreto es que bajo el gobierno en la era de Pahlavi hubo también represión y violación a los derechos humanos. Y ya sabemos lo que pasó el año 79 con la revolución islámica. Sí. Y luego la guerra impuesta desde Irak, ¿no? Contra Irán. Irak apoyado por Estados Unidos. Claro. Así que, en fin, es para un... ¿sí? repeler
para repeler la influencia de la revolución islámica, digo. Exactamente. Y hoy vemos un Irán que cuesta en el contexto actual, a alguien le costaría entender que en el pasado Irán fue amigo, socio del Reino Unido y de Estados Unidos. Claro. Porque claro, hoy hay una animosidad muy grande. Sí, si no me equivoco, creo que Irán fue el primer escenario de la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial. Tanto las fuerzas británicas como soviéticas intentaban controlar Irán después de la Segunda Guerra Mundial para tener los yacimientos de petróleo que ya se habían descubierto en Irán como una importante zona de influencia en Medio Oriente. Ya había una gran rivalidad entre la Unión Soviética y Londres por el control de Irán. Exactamente, como lo dijimos recién, yo no estoy exculpando a nadie, aquí hay varios involucrados, pero el origen del conflicto puede remontarse a lo que mencionamos, a la nacionalización del petróleo. De verdad. Esto iba en contra de los intereses de las compañías petroleras del Reino Unido, por ejemplo. Claro. Bueno, muy interesante, vamos a seguirlo porque es algo que, si bien no hay muchos datos desde adentro de Irán y los videos y la información que llega no es fiable, ni de un lado ni del otro, que puede ser muy manipulable, pero bueno, vamos a estar atentos porque creo que es algo bastante importante en lo que está sucediendo ahora y hay que estar atentos. Exactamente, y ahora nos vamos a ir nuevamente a una pausa porque a la vuelta tendremos el tercer y último bloque. Maximiliano presentará su análisis. Sí, voy a hablar un poco de en qué anda Haití. Se ha profundizado por un lado la crisis, pero por el otro lado hay alguna esperanza. Perfecto, esto suena muy interesante, así que no se separen porque ya volvemos. Estamos de regreso y ya terminando este programa. Fue un tema bastante intenso el anterior. Y ahora Maximiliano también nos trae algo bastante, digamos, un tema complicado, complejo. Hemos hablado muchas veces el mismo Maximiliano habla de la maldición de Haití. ¿Qué está pasando allá, Maximiliano? Sí, no es un tema liviano, les digo a los oyentes que no es un tema liviano, pero bueno, lo que está sucediendo es esto. La semana pasada se llevó a cabo una misión oficial de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, más conocida como Cascos Blancos. Los Cascos Blancos han hecho 700 misiones en 73 países. En Haití estuvieron en 2010, 2016, 2019 y 2021. ¿Y por qué Argentina? Porque como presidente de la CELAC, Argentina tiene la misión de diagnosticar la situación humanitaria en Haití, ¿no? Bueno, a las conclusiones que llegaron esta misión de asistencia humanitaria de Argentina, una de las conclusiones es que el principal problema que tiene Haití, yo digo principal problema mirado con lupa a corto plazo, porque si miramos a largo plazo, desde 1804 Haití tiene otros problemas, quizás que son el origen de lo que está sucediendo. Pero el principal problema son las pandillas, que entre septiembre y octubre bloquearon las rutas en casi todo el país, hasta el 4 de noviembre que levantaron esa interrupción de los caminos, y esto afectó a la distribución de combustible, hubo escasez de combustible y también de agua. Lo que produjo es que la falta de agua para higienizarse, que resurgiera una epidemia de cólera que había sido erradicado en 2019, el cólera de Haití. Con la misión de los cascos azules de las Naciones Unidas... Tenemos un problema aquí. Se cortó la comunicación. A ver qué está pasando. Sí, estábamos con un problema aquí, pero ya lo hemos solucionado. Maximiliano, por favor, ¿qué estabas comentando? Hablé del bloqueo de rutas, ¿eso se llegó a escuchar? Sí. Entre octubre y noviembre, que dejó sin combustible Haití, y también la falta de agua por este bloqueo de rutas produjo que la gente no pudiese higienizarse, y entonces se reactivó la epidemia de cólera que había sido erradicado en 2019.
bueno, la policía negoció con una de las pandillas que bloqueaba el puerto de la capital, ¿no? De Puerto Príncipe, porque los habitantes no recibían insumos. Entonces, la policía tuvo que prácticamente pedirles por favor que se fueran, porque el poder de fuego que tienen las bandas es mucho mayor al de la policía. Se calcula que hay unas 200 bandas compuestas de 3.500 personas que desde hace 10 años están proliferando, compran armas en Estados Unidos. Yo no sé si en Estados Unidos existe un bloqueo oficial de armas a Haití o no se controla esto, porque consiguen armas en Estados Unidos de manera muy sencilla. Las bandas están asociadas a los distintos partidos políticos, que digamos que el Estado se ha ido degradando desde el fin de la última dictadura. La última dictadura de los Duvalier terminó en el 85, 1985, y desde ahí el Estado ha ido teniendo menor presencia. En el medio hubo golpes de Estado, intervenciones armadas de Estados Unidos en el año 91, en el 2004 ha habido intervenciones armadas sacando gobiernos que no le gustaban, y cada vez el rol del Estado ha sido cada vez más débil. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia no está operando porque el edificio está tomado por pandillas. Entonces, una locura esto. No, es increíble. Sí. Se dice que hay unas 500.000 armas en poder de los pandilleros y que, como dije antes, tienen más poder de fuego que la policía. Y bueno, ¿quién gobierna Haití ahora? ¿Te acordás que el año pasado asesinaron al presidente Jovenel Moïse? Sí, claro, un magnicidio. Claro, un comando compuesto en su mayoría por colombianos y también por 2 estadounidenses, que todavía se está investigando qué sucedió, y el que está gobernando es Ariel Henry, que era el primer ministro nombrado por el presidente, pero la Constitución indica que para reconocer al primer ministro lo tiene que aprobar el Parlamento, pero el Parlamento hace más de un año que no funciona, así que no hay presidente, no funciona el Parlamento y no hay Corte Suprema de Justicia. Una crisis total. Total, una crisis institucional, pero total. Esa es la crisis política, está la crisis de la violencia de las pandillas, está la crisis económica, la crisis ambiental. El suelo de Haití es infértil hace muchos años, había bosques en Haití. Si uno ve un mapa satelital de la isla, donde está Haití, la isla La Española, que comparte la mitad con la República Dominicana, se puede ver una parte con un bosque frondoso, con muchos árboles, ahí uno identifica la República Dominicana, y del otro lado un territorio árido, desértico, ahí uno identifica que está Haití. Es tremenda, esa foto es impactante. No es por eso, porque han ido talando los árboles para usarlos como leña ante la falta de combustible. Qué terrible. Sí, es tremendo lo de Haití. Bueno, en los últimos 10 años, como dije, están operando estas pandillas, pero afortunadamente existe lo que se llama las Islas de Vitalidad Colectiva, que es un trabajo conjunto de algunas cooperativas que están haciendo un trabajo de recuperación de la fertilidad de la tierra y están produciendo hortalizas. Eso es algo positivo, sí. Recuperando un poco el suelo ante tanta miseria, violencia y crisis institucional, ¿no? Sí, además recuperando el suelo para algo positivo, que es alimentación. Claro, exactamente. A esto hay que sumarle también el huracán Matthew, que pasó en 2016 y destruyó gran parte del país, el terremoto famoso de 2010 que dejó 300.000 muertos, otro terremoto que hubo también a mediados de la década pasada o fines de la década pasada. Digamos, cuando yo hablo de la maldición de Haití, en realidad no me refería tanto a algo místico o algo mágico, sino a una, que también lo podemos incluir, ¿no? El tema de los terremotos y del medio ambiente, pero yo siempre cuando hablo de la maldición de Haití me refiero a que Francia, por ejemplo, le cobró durante más de 150 años la deuda de haberse independizado. Qué brutal eso, perdona Maximiliano, pero qué brutal. Sí. Ir a otro continente, colonizar un lugar, después abandonar, dejarlos votados y además cobrarles por eso. Sí. Es impresentable, o sea, Francia debería pedir perdón oficial y devolver esa plata. Sí, recién a mediados del siglo XX Haití terminó de pagar la deuda por haberse independizado en 1804, que
es el primer país de América Latina en independizarse y la primera colonia de esclavos que alcanza su estado propio en la historia del mundo. Ahora, también Maximiliano, perdona que te interrumpa de nuevo, pero también voy a hacer una crítica a América Latina, a América. ¿Cómo no cuidamos a Haití? Fue el primero el que empezó con la independencia. ¿Cómo no apoyamos a este país para presionar a Francia y a la Unión Europea para que tengan algún gesto con Haití? No necesariamente devolverle toda la plata que tuvo que pagar Haití, pero ayudarla a salir de esta tremenda crisis. Y sí, es cierto, es cierto. Haití pagó esta supuesta deuda, esta deuda ilegítima, porque dependía mucho de Francia en el siglo XIX. Y en el siglo XX, a partir de la década del 20, comienzan las distintas ocupaciones militares por parte de Estados Unidos. O sea, si los países los países latinoamericanos tenían que proteger a Haití, tenían que enfrentarse a Estados Unidos. No te olvides que al lado de Haití, en República Dominicana, había una dictadura apoyada por Estados Unidos, la de Trujillo, y bueno, no se iba a poner en contra de quien lo apoyaba, que era Estados Unidos. Así que es muy complejo. Y es verdad lo que decís, porque Haití inspiró fue uno de los que inspiró a San Martín, a Bolívar, para liberar a América del Sur de la colonia española. Si no me equivoco, Bolívar estuvo por Haití, en el Haití independiente. Ha estado físicamente presente ahí. Sí, así que... No, agregaré un detalle más nomás. Estas son opiniones mías, que quede claro, no lo tomen como hechos, son opiniones. También hay que mencionar que la corrupción de las élites que han dominado en Haití también, que ya son haitianos, también han sido parte de este proceso calamitoso. Por supuesto, las dictaduras que ha tenido y las democracias también. El poder de los Duvalier fue bastante despótico, pero lo que vino después, yo creo que las instituciones están tan degradadas y tan desprestigiadas que la presencia del Estado es prácticamente inexistente. Ya las pandillas ligadas a los poderes políticos son las que tienen el poder y no funcionan las instituciones. Entonces es muy difícil hasta que se pueda enviar ayuda. Es muy difícil porque entran, como decías vos, en un círculo de corrupción tan grande que no se sabe si la ayuda realmente llega a donde tiene que llegar. Así que es un tema muy complejo. Pero por suerte se están creando cooperativas, no solamente para recuperar la fertilidad de la tierra, sino también para transformar de a poco la sociedad, ir agrupándose de alguna manera y ante la inexistencia del Estado suplir ese vacío y que la vida, bueno, no sea tan miserable, tan caótica y tan tremenda, tan terrible en Haití. Sí, es claramente un tema que genera pena, es indudable, pero hay que analizarlo desde la perspectiva fría para entender qué está ocurriendo y para que la gente lo sepa. Así que, Maximiliano, me parece que tu análisis ha sido muy, muy interesante. Sí, es un tema que me interesa mucho Haití, pero lamentablemente debo decirte que hemos llegado al final del programa. Así es, estamos ya terminando este programa, un programa también algo largo, más de lo habitual, pero son temas actuales, lo de Irán, lo de Haití. Necesitamos que la gente sepa un poquito más de esto y nosotros mismos, para hacer esto, nos vamos informando. Así que, como siempre, les agradecemos que nos escuchen. Yo, Maximiliano, te deseo una excelente semana y lo mismo para todos los oyentes. Bueno, yo te deseo felices vacaciones porque vas a estar un tiempo ausente del programa y ausente de las actividades laborales, ¿no? Así es, vamos a tomar unas vacaciones, así que no estaré ni en el sur, ni en el norte, ni en el centro, ni en ninguna parte. Estaré en Marte. Muy bien, muy bien. Bueno, te deseo unas felices vacaciones y, como siempre, un placer hacer el programa con vos y un agradecimiento especial a los oyentes que nos siguen en todas las emisiones y que comparten el programa y lo difunden y, bueno, nos dan visibilidad. Exactamente, siempre es muy importante recibir sus comentarios, opiniones, críticas. Así que bueno, con esto ya bajamos el telón y será hasta la próxima. Bien, bueno, nos estamos viendo en la próxima emisión. Chao, chao.